Radio Escucha. Un servidor, Luis Javier Valero, les agradece que nos estén sintonizando en el 102.5 de frecuencia modulada y en el 760 de amplitud modulada. En esta tarde vamos a abordar pues algunos de los temas que más han causado interés. No, la final del América con el Cruz Azul. No, eso no. Aunque tiene aspectos sociológicos importantes, Sí. Bueno, la efeméride de Eduardo Galeano. Un día como hoy, mayo 27, en 1963, murió Fernando. Él era un libre. Era de todos y de nadie era. Cuando se aburría de correr gatos en las plazas, se echaba a callejear con sus amigos cantores y guitarreros, y con ellos rumbeaba hacia la música, sonara donde sonara, de fiesta en fiesta. En los conciertos era infaltable. Crítico de fino oído, sacudía el rabo si le gustaba lo que oía, si no, gruñía. Cuando lo capturó la perrera, una pueblada lo liberó. Cuando lo pisó un auto, el mejor médico lo atendió y en su consultorio lo internó. Sus pecados carnales, cometidos en plena vía pública, solían ser castigados con pateaduras que lo dejaban maltrecho, y entonces las brigadas infantiles del Club Progreso le prodigaban cuidados intensivos. En su ciudad, Resistencia, en el Chaco argentino, hay 3 estatuas de Fernando. Está buena. Está buena. Se parece a Callejero de la canción de Alberto Cortés, ¿no? Así es. Al fin y al cabo, pues vecinos ahí, Galeano y Alberto Cortés. Pues muy buenas tardes y vamos, ¿qué abordamos, Memo Lagunes? Pues yo creo que la noticia más impactante, primero por lo que representa y por la problemática que se está viendo en la izquierda. El fallecimiento de Arnoldo Martínez Verdugo, realmente un agente de izquierda de toda su vida, congruente con el decir y el hacer. La gente que la izquierda no supo aprovechar en su momento y que generosamente se entregó a la conformación inclusive del PRD. Así es. Y abonó muchísimo de su experiencia, de su conocimiento y del manejo de lo que era la izquierda realmente, no lo que hoy vemos. Por desgracia. Por desgracia, no lo que hoy vemos como izquierda. Javier Pizarro, pues me imagino que Arnoldo fue una de las figuras a las que tomaste en cuenta para cuando tú decidiste ingresar al Partido Comunista. Así es, de hecho, pues eso es algo que a mí me enorgullece en mi trayectoria política. Él fue de alguna manera mi aval, mi padrino, junto con Valentín Campa, fueron los dos, en una reunión expresa que tuvimos en La Habana, Cuba, en donde me invitaron formalmente a incorporarme al Partido Comunista y me incorporé. Estoy hablando de 1976. Yo había militado en la Juventud Comunista y desde entonces conocí a Arnoldo. Me incorporé en mayo de 1967. Como estoy revelando mi edad, pero bueno. Sí. En mayo de 1967. Lo voy a decir al aire, tenía 14 años. Exactamente. Y en esas circunstancias pues yo logré establecer, y de verdad es algo que a mí me sirvió mucho, una relación muy fructífera desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista humano, con Arnoldo Martínez Verdugo, particularmente a partir de que me incorporé al Comité Central del Partido Comunista de México, y después mi calidad de miembro de la Comisión Política del PSUM, donde él, antes de dejarle la Secretaría General a Pablo Gómez. Sí, bueno, yo creo que Arnoldo es una de las figuras, sin la participación de él, poco podríamos entender el México de hoy. Por supuesto. Porque, bueno, a pesar de que cuando nace el PSUM, en el número de militantes aportados por uno y otro partido, que esa fue una discusión, no me viene el caso revivirla, pero en ese momento el Partido Comunista Mexicano en 1981 era el partido más importante de la izquierda mexicana y el más antiguo como partido político en el escenario de México. Y el hecho de que Arnoldo impulsara como dirigente nacional del Partido Comunista
que llegara a acuerdos con el gobierno de la República, con López Portillo, para impulsar con Jesús Reyes Heroles, para impulsar la reforma política. O sea, él, yo creo que no se ha reconocido la función y la labor que desarrolló Arnoldo Martínez Verdugo. Claro. O sea, me parece que hemos sido mezquinos en ese aspecto y omisos en el no reconocer la participación de Arnoldo en la reforma del 77 con Jesús Reyes Heroles. Así es. Así tan sencillo como eso. Y que le permitió es que a mí me tocó pues también muy joven participar al lado de ver ese grupo parlamentario de la coalición de izquierda bajo el registro del Partido Comunista, pero era un verdadero deleite escuchar a cualquiera de los 18 diputados que la izquierda presentó, y que era la izquierda comunista y socialista de México, no era la izquierda champurrada que vemos hoy. No, era la izquierda verdadera. Y luego que al régimen se le ocurrió en aquella época del 79, 82, se le ocurrió placear a los secretarios de Estado por vez primera que comparecieran en la Cámara de Diputados, y que eran unas comparecencias larguísimas, ¿no? Ahí estuvo Miguel de la Madrid, estuvo, yo ya más tarde, aquel secretario de Hacienda, ¿cómo se llamaba? Era Jesús Silva Herzog. Bueno, eran algunas de esas comparecencias, llegó a durar 8 horas, transmitidas en vivo y en directo por la televisión, las cadenas de televisión. La cadena de televisión, sí. Y era un deleite escuchar a cualquiera de los diputados que presentó la coalición de izquierda. Por supuesto Arnoldo, Pablo Gómez Álvarez, Alejandro Gascón, el maestro Otón Salazar, ¿sí? Que era, cada vez que hablaba era una pieza de oratoria. Antonio Becerra fue de esa generación. Fue de esa legislatura. Entonces, me parece que de repente hay Gilberto Rincón Gallardo. Entre otros, Roberto Jaramillo, que entró por el PCR. ¿Quién fue diputado de esos, de los del MAUS, del movimiento del Movimiento de Acción de Unidad Socialista? Del MAUS. Del MAUS, aquel que dirigía Miguel Ángel Ratón Velasco, que fue, perdón para nuestros radioescuchas, Miguel Ángel Velasco, le decían el Ratón, fue el primer secretario de organización del Comité Nacional de la CTM. Así es. No recuerdo quién fue, pero sí era... O era Carlos Sánchez Cárdenas a nombre del MAUS. Algo así, sí, exactamente. Esa fue una legislatura muy importante, y no solo en términos discursivos, no solo en términos de piezas de oratoria, sino también de propuesta política. Y todavía por ahí existen las iniciativas de reforma, los planteamientos que ese grupo parlamentario de izquierda hizo, que tienen plena vigencia en la actualidad, y que sería bueno que algunos de los señores legisladores le dieran una hurgada y lo leyeran. Se metieran a la biblioteca de la Cámara de Diputados. Sí, que lo revisaran, porque de verdad, en todos los terrenos, en el ámbito de la ecología, en el ámbito de la economía, en la cuestión fiscal, en la cuestión laboral, había propuestas que incluso muchas de las cuales ahora se están retomando en lo del Pacto por México. Así es. Estamos hablando de 1979. Así es. Bueno, en eso participó, y creo que a Arnoldo le pasó lo que a Benito Juárez, guardadas todas las proporciones, pero Arnoldo Martínez Verdugo fue dirigente de un grupo importantísimo de militantes políticos, que ahorita vamos a continuar. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí con Dani Vázquez en el mando de las... Sí, bueno, ya estamos en la parte final, en la segunda parte de nuestro programa el día de hoy. Miren, nada más así, de gente que participó en esa izquierda, pues no se van a ir para atrás. Jorge Castañeda, Goodman. Así es. Secretario de Relaciones Exteriores. Sí. Luego, ya en el PSUM, Pepe Woldenberg,
José Wolden, presidente del Instituto Federal Electoral. O sea, esto que está diciendo Javier, de que allá había un proyecto de nación y que se podía expresar bien en propuestas y en posturas. Bueno, no era una casualidad que, por ejemplo, Woldenberg fuera llamado a ser el presidente del IFE. Así es. Y bueno, yo creo que hubo no sé si falla o fue un problema del país, tal vez Javier, por ser veterano y experimentado participante de aquello, como que la izquierda comunista y socialista no discutió más cuando nace el PSUM, y a cambio, y bueno, cuando nace el PRD menos, ya el objetivo como que no que se dejara de lado, sino que las necesidades del momento hacían más urgente luchar para derrotar al régimen de partido de Estado que pensar en el sueño de la utopía del régimen socialista, y creo que eso arrojó que no haya en este momento en México un partido con esas características, que sí los hay, bueno, en toda América del Sur. ¿Sí? Pues fíjate, hay una anécdota histórica, la voy a contar, porque creo que este es el momento para platicarla. Resulta de que en aquellos años, cuando el PSUM se forma, ya se integra esto con el Partido Mexicano de los Trabajadores, con Eberto Castillo, Sí. Y estas otras agrupaciones que hemos mencionado. Es el momento en que se está produciendo un quiebre al interior del PRI, con el surgimiento de la corriente democratizadora del PRI que encabeza Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez de Navarrete, básicamente con Sí. 3 figuras claves. Y yo recuerdo, en la primera asamblea electoral, celebrada allí en un teatro en la Ciudad de México, hubo una división. Algunos pensábamos, desde ese momento, que era una oportunidad histórica y que había que apoyar la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, basándonos en un principio muy elemental, ¿verdad?, que distingue una crisis política, que es cuando los de arriba no pueden seguir gobernando como hasta entonces, y los de abajo no quieren seguir siendo gobernados como hasta entonces. Esa es la esencia de cualquier crisis política. Y nosotros veíamos que por primera vez, después de largos años de partido hegemónico, se abría una coyuntura excepcional para impulsar eso. Perdimos la votación, por pocos votos, pero la perdimos. Y sale Eberto Castillo como candidato del PSUV. Posteriormente, y ante el impacto social que tiene la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, Eberto declina, y eso hay que reconocérselo en un acto de honestidad política muy fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, no voy a anteponer mi interés personal a una coyuntura, y se rectifica. Y entonces el PSUM se suma, hace suya la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, que había sido postulado por partidos utilizando las siglas del PARM, del Frente Cardenista Reconstrucción Nacional, Ferrocarril, como le decían, y el PPS, y otras agrupaciones. Y se logra conformar un frente amplio. Bueno, lo paradójico es que los que impulsábamos el apoyo a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, nos opusimos a la disolución del PSUV. Del PMS, perdón, ya que se había conformado como PMS. Y nosotros sosteníamos la necesidad de mantener justamente una corriente con un proyecto socialista, y lo decíamos abiertamente. ¿Por qué? Porque pensábamos que esto habría una condición distinta en el país, porque ya el proceso de liberalización política, de apertura política, con la reforma del 77, y ya con lo que se estaba viviendo en el escenario electoral, a mí me tocó coordinar por parte del PMS, la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas en La Laguna, y eran cientos de miles de gente. Impresionante. Era realmente una cosa que desbordaba toda expectativa. Entonces, visto desde esa perspectiva, pues los que sosteníamos, ¿verdad?, que sostuvimos desde un inicio o apoyar la candidatura de Cárdenas, nos resistíamos a que se disolviera el PMS. Y paradójicamente, los que se oponían
a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas diciendo que era un nacionalismo trasnochado, que era lo mismo, que era el viejo PRI, etcétera, 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 pues fueron los que gustosamente se pronunciaron por la disolución del PMS. En ese entonces, fue cuando yo dejé de militar en cualquier partido político. Hasta ahí llegó mi vida partidista de militancia, y recuerdo muy bien a Rincón Gallardo, porque yo le fui a anunciar, pues como era mi responsable, le dije, Rincón, pues yo me regreso a Chihuahua, no voy a continuar, no voy a entrar al nuevo partido, hasta aquí. Y me dijo una frase que nunca se me olvidó. Dijo, pues fíjate que las circunstancias se están poniendo muy difíciles, y se vienen tiempos muy difíciles, donde hay que tener estómago para la política, y tú no tienes estómago para ese tipo de politiquería, así es que te vaya bien. Y él posteriormente renunció también al PRD, se fue y formó otro partido de perfil socialdemócrata, ¿verdad? Y bueno, si vieran lo que está ocurriendo ahora en el PRD, ya murió Rincón Gallardo, pues se vuelve a morir. 3 veces. Sí, yo nada más para cerrar, hay que reconocerle algo que no se le ha reconocido y que nunca se le reconoció en su momento a Arnoldo Martínez Verdugo, que en su momento, cuando el país atravesaba la crisis en cuanto a la situación de violencia que se estaba gestando y generando, fue uno de los duros en contra de ese tipo de manifestaciones. Así es. Y nunca permitió mezclar al Partido Comunista, ¿sí?, en ese tipo de eventos y de situaciones. Y fue muy claro y muy contundente. O sea, él era en contra de la violencia como una forma de tratar de resolver la problemática de nuestro país. Eso, creo que eso es de reconocerse, porque claro, estamos hablando que eran los momentos de mayor ebullición. Acordémonos que Guerrero y Oaxaca fundamentalmente estaba en su máximo apogeo, ¿sí?, con la aparición de Genaro Vázquez, de Lucio Cabañas y de todo el grupo guerrillero fundamental en esos momentos para tratar de, por esa vía, buscar cambiar el país. Y Arnoldo fue un contrario a esa visión. Arnoldo le apostó a la lucha por la libertad política y la democracia. Y de hecho fue una bandera que fue ampliamente discutida, porque entonces sí se discutía, al menos en ese partido, ¿verdad? En los segmentos de la izquierda. En los segmentos de la izquierda se discutían las cosas, no se imponían, no se tomaban al libre arbitrio del dirigente. Fue objeto de mucha discusión y fue lo que permitió ir configurando precisamente un programa de transición democrática que después se asume y se retoma para justamente lograr liberalizar el ambiente político y con esto desmontar el partido de Estado, como tú bien lo dijiste en uno de tus artículos. Sí, es ese, y pues que ahora no se tomen en cuenta, no las personalidades, que sí deberían tomarse en cuenta, sino las rutas que trazaron desde muchos años atrás este proceso, porque yo creo que va a ser lo paradójico, Javier, de que resulta que el registro electoral del PRD es gracias al... Es el registro del Partido Comunista Mexicano. Así es, esa es la base, ese es el registro que utilizaron. Si se pone a investigarse, bueno, el registro del Partido Comunista Mexicano es el que luego lo hereda el Partido Socialista Unificado de México, luego el Partido Mexicano Socialista, y es el que le da vida al PRD. Al PRD. Así es. Al partido del 6 de julio, como dijo Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Entonces, bueno, ese es bueno. Vamos a oír a un corte comercial y regresamos con el agua. Bueno, en Chiapas y opinión. Estamos de regreso. Bueno, ya estamos en la segunda mitad de nuestro programa el día de hoy. Guillermo Lagunes, pues sí, hay escasez de agua y eso tenemos problemas, pero la escasez no es el único problema que tenemos en Chihuahua. No, yo creo que esto ha sido el resultado de las actuaciones de corrupción imperantes en la Comisión Nacional del Agua. Al final de cuentas, el arbitrio
con que se entregaron concesiones de pozos en una sobreexplotación impresionante, aunado después a los problemas climáticos, con una falta de precipitación en el estado, bueno, pues ha ocasionado y ha hecho una crisis verdaderamente del agua. Yo no comparto inclusive las declaraciones del propio delegado de la Conagua, que dice que es preocupante, pero que no hay una crisis. No, me parece que sí hay una crisis y está auspiciada desde la falta de vigilancia y de cumplimiento de la ley de la propia autoridad, en este caso de la Conagua, porque obviamente nuestras fuentes de abastecimiento pues se han ido agotando, y se han ido agotando por la explotación desmedida que se le ha dado. O sea, si en Chihuahua, inclusive Chihuahua capital, no hay una nueva perforación de batería de pozos para el South, estamos en alto riesgo de que haya una disminución en el caudal que llega para abastecer agua potable a la ciudad, o sea, porque se ha abusado de la explotación de una cantidad de pozos que se han dado en una forma irregular, totalmente. Entonces, bueno, uno dice, la autoridad hasta este momento va a tomar cartas en el asunto, o sea, y todos nos tratan de vender la idea de que el asunto tiene que ver con el tratado de aguas, y me parece que por ahí no es el asunto, que ese es el distractor o es el pretexto que han utilizado, porque al final de cuentas el tratado pues viene de 1944, desde entonces tenemos esa obligación de trasladar agua a Estados Unidos, y que Estados Unidos también revierte en algunos casos en Baja California, porque si no, bueno, pues le preguntaríamos a nosotros, a nuestros paisanos de Baja California, en qué situación estuvieran si no tuviéramos este tratado de agua. Entonces, lo que pasa es que ese es el pretexto que han estado utilizando últimamente, como si eso fuera a ser la solución. La solución es que el tratado ni lo van a tocar, porque inclusive las propias presas del otro lado de Estados Unidos están en las mismas condiciones que las nuestras. O sea, el problema es que es un problema climático, obviamente, que ha afectado a todo el territorio, tanto en Estados Unidos como en México, pero yo creo que fundamentalmente es que la sobreexplotación, y es decir, el que no se haga un resumidero de los mantos acuíferos y que no se renueve, bueno, pues ha ocasionado que hoy se tenga que perforar a mayor cantidad de metros para obtener agua. Y entonces también con el alto riesgo de que esté contaminada, o sea, porque ese es el otro gran problema, o sea, mientras más profundo sacas el agua, más alto es el riesgo de que esté contaminada con metales pesados. Y entonces, bueno, uno dice, ¿qué es lo que está esperando? Bueno, pues lo que pasa es que no hemos tecnificado el campo, seguimos siendo un país de tercer mundo en ese aspecto. Queremos ser agricultores, pues sí, nada más que no tenemos la tecnología, no tenemos nuevos sistemas de riego, y entonces todavía seguimos regando donde en la mitad se pierde todo el agua y lo que se aprovecha es mínimo para explotar la agricultura. La ganadería ni se diga, nosotros no tenemos ganadería intensiva, tenemos ganadería extensiva. Creemos que por el tamaño del estado que podemos tener grandes cantidades de ganado. No, pues no tenemos las capacidades ni las oportunidades ni el desarrollo tecnológico que nos permita avanzar y crecer, Javier. Javier, ¿tú crees que sería tiempo de discutir el tratado? Yo he escuchado que varios actores políticos han propuesto. Yo creo que lo que habría que plantear es revisar hasta dónde las entidades federativas, los estados, deben tener también facultades de competencia para regular el uso y distribución del agua, porque esto está normado en términos federales. Así es. Entonces, buena medida de esa corrupción, de esa irresponsabilidad, de esas omisiones, son derivadas de eso, porque al cabo, pues el que dispone en la Ciudad de México no tiene ningún problema con esa situación.
Entonces yo creo que habría que empezar por revisar eso, haciendo que, pues de entrada, un estudio puntual de cuáles son los recursos hídricos de que dispone el país, profundos y superficiales, qué uso darles, cómo preservar y conservar esa agua, también en términos incluso de saneamiento, ¿verdad? Porque ahí ya tenemos serios problemas en eso. Y el otro aspecto que me parece fundamental es también abordar el tema desde el punto de vista cultural, porque tenemos un problema de cultura también. No es posible que en una zona semidesértica como lo es Chihuahua tengamos un consumo per cápita superior, ¿verdad? A la de los países que no tienen ningún problema en cuanto al agua, ¿verdad? O sea, también hay un problema de derroche del agua. Entonces, hay cuestiones muy prácticas que se pueden hacer, que creo que no se han implementado, a pesar de que se conocen sus ventajas, como por ejemplo los depósitos de los sanitarios reguladores ¿Por qué no hacer un programa de inversión para reconvertir, ¿verdad? De instalaciones. Ese tipo de cuestiones. El uso para el riego de parques, jardines, etcétera, del agua tratada. Pues es que se presumió mucho lo de la famosa la tratadora. La tratadora de agua. Bueno, sí. Ahora resulta de que limpiamos el agua para volverla a tirar. Está bien en el aspecto ecológico, está bien, pero nos pueden dar un certificado. Pues no, es que es absurdo eso. Es que nos falta la mayor parte de la ciudad, le falta la construcción de la red gris para poder hacer eso. Bueno, sí. Eso es un proyecto que desde hace 2 sexenios se supone se iba a impulsar, o 3 sexenios aquí en el estado, y resulta de que bueno, pues seguimos en las mismas. Entonces es también un problema cultural. Sí, lo que pasa es que generalmente ese tipo de obras que vas a enterrar, ninguna administración le quiere entrar, porque no se ven. O sea, las administraciones quieren ver estatuas y monumentos donde puedan poner una plaquita y que todo el mundo las vea. Generalmente establecer una red para trasladar agua tratada, pues nadie le quiere entrar porque la inversión es alta, ¿sí? En términos generales es alta. Muy alta. Y después resulta, bueno, que nadie le entra y sin embargo creamos todas unas obras que seguro estoy que ni siquiera tienen pensado en que pudiera ser agua tratada la que se utilizara. Entonces dices tú, bueno, pues abrir una calle recién construida para hacer una red de estas características, pues nadie le quiere entrar. Entonces, y es que además la regulación establece que los nuevos racionamientos, y eso ya debe tener, no sé, 10 años, que establece que los nuevos racionamientos todos deben tener un parque público, pero luego llega la autoridad municipal y dice, bueno, ¿y qué voy a poner? Voy a poner árboles y esto no puedo, ¿sí? Porque hay que regar con agua potable. Y eso ya van varios, como lo dice, varios sexenios en que estamos verdaderamente parados en cuanto a la apertura de espacios verdes en la ciudad y aprovechar toda esta agua que la tratamos y luego la tiramos, dice Javier. Es la paradoja. No, es que es terrible eso. Y además lo que cuesta tratar esa agua, porque ahí es un negociazo, ¿eh? Ah, claro, claro. Lo que cobran por cada metro cúbico de la tratadora, no diga nombres porque ya sabemos de quién, pero es muy buen dinero el que se recauda para volver a tirarlo. Entonces, estás hablando del señor que en las conferencias de prensa dice, no, pues este vato... Más o menos, ándale. Este vato, quién sabe qué. Sí. De eso estoy hablando. Sí. Entonces, esto es absurdo que se produzca. Y luego, fíjate, estamos... A la ciudad de Chihuahua se suministran, si mal no recuerdo, alrededor de 3.900 y pico, casi los 4.000 litros por segundo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Guillermo. Una cantidad grandísima. Si esto puede devenir un problema de crisis, ya no solo para el campo, para el sector agropecuario, sino incluso problemas para el consumo humano, ¿eh? Está el asunto delicado en términos reales, porque el agua pues no
no la vamos a fabricar, ¿no? No la podemos sustituir. Entonces tenemos que ver esta situación como una situación de emergencia social, yo creo. Y es que lo estamos comentando porque la Junta de Aguas está anunciando que va a aumentar el número de colonias que van a tandear el agua. ¿Sí? La mía ya está tandeada hace muchos años, pero había algunas colonias que no iban a estar sometidos a este racionamiento, hay que decirlo así, pero efectivamente es un problema de falta de cultura y de instrumentación de una serie de programas que cambien no solo la cultura, sino cambien el modo el modo de usar el agua, que fundamentalmente me entró una duda, no sé si ustedes tengan alguna información, me entró la duda que puede ser que también la ciudad de Chihuahua tenga uno de los más altos porcentajes de consumo de agua en el país, pero me parece que también se deriva también por el mayor porcentaje de vivienda con agua potable instalada, con red de agua potable instalada. Sí, claro, también es real. Mayor grado de urbanización. Aquí también sí, indudablemente que es así. Pero lo comparas con Juárez. Juárez está por debajo del consumo per cápita de la capital. Porque el grado de urbanización también es muy inferior al nuestro, ¿no? Por eso me impulsaron médanos, ¿no? El complejo médano. El complejo médano. Ahí sí tenían un problema, no de escasez, sino de falta de infraestructura para una mayor distribución a la red de agua potable. Y a propósito de Juárez, es cuando entra el sentimiento paradójico, porque los ejidatarios de Samalayuca se inconformaron ante la declaración de zona protegida de Samalayuca e interpusieron los recursos de amparo, y resulta que les van a dar palo a los ejidatarios, y yo digo lo paradójico es que ellos quieren que se decrete la extinción de zona protegida para poder explotar minería, turismo y no recuerdo qué otra cosa. Uh-huh. Y si es una zona protegida y Samalayuca es la tierra que protege una buena parte de los mantos acuíferos, tú dices, bueno, tienen razón, tienen condiciones económicas muy deplorables, lamentables, precarias totalmente, pero luego dices, les permites la explotación de la minería y luego van a andar queriendo llevar arena hasta Cancún. Que además los ejidatarios ya dieron muestras de eso, o sea, antes de la prohibición ellos vendían la arena. Así es. Y la usaban para en la producción, en la planta cementera que está ahí cerquita. Así es. ¿Verdad? Y en la termoeléctrica, en fin. Incluso a Cancún se llevaron arena cuando cuando el ciclón, ¿verdad? Se llevaron arena de Samalayuca. Crearon playas artificiales con arena de Samalayuca. Entonces, yo digo que sí habría que tener cuidado ahí, porque esto es un asunto que nos compete a todos y va más allá de los intereses de un grupo muy legítimo, si tú quieres, pero no haga de ser un grupo como es el grupo elegido ahí. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos. Acerto Radio. Porque lo que más odian, pues es que lleguen las elecciones, porque les cancelan todos los beneficios. Mejor se va a volver consigna que no haya elecciones, mejor. Pues sí. Pero y ahí cabe, ¿y yo qué culpa tengo que los partidos hagan esas cosas, ¿verdad? ¿Por qué me castigan a mí? En todo caso, amárrenle las manos a ellos que no hagan uso de él. Sí. Donde está el blindaje es en relación a la conducta política de los actores de los partidos que participan en los procesos electorales, no del ciudadano. Porque el ciudadano lo único que tiene que hacer es votar o no votar, pero hasta ahí se reduce su participación en términos de todo este proceso. Claro. Y sin embargo, es el damnificado, ¿no? Sí. Oigan, pues nos quedan unos cuantos minutos, pero lo comentamos fuera del aire. El día de ayer se celebró el partido de la final del fútbol mexicano entre el América y el Cruz Azul, con los resultados que ustedes ya saben. A mí me llama la atención este fenómeno de masas, por una parte, bueno, y no estamos hablando de todos los ciudadanos, de todos los habitantes del país, pero sí de una buena parte de ellos, que hay un ánimos exacerbados, tanto a favor como en contra de la América, en lo que a mí me parece una manifestación sociológica importante que habría que ponerle atención y reflexionar sobre ella.
al grado, bueno, que ya en discusiones, seguramente aderezadas por líquidos embriagantes, bueno, tenemos 2 muertos en Juárez, pero los desmanes de ayer en la noche, aquí mismo en Chihuahua, con la celebración que se hizo ahí en el monumento a la División del Norte, que no es el monumento a Pancho Villa. No, a Pancho Villa, es a la división. Entonces, pero me parece que es un asunto que ya deberíamos reflexionar sobre ello. Hace unos años ya se discutía mucho la conducta de las porras, que había mucha violencia en las porras, y bueno, no llegó a mayores, pero seguramente que forma parte del mismo fenómeno. Yo quiero hacer una comparación porque creo que es válida. El sábado pasado se transmitió un partido de fútbol europeo, 2 equipos alemanes disputando la final de la Copa de la Champions en Europa, en el estadio Wembley de Inglaterra, como un reconocimiento a los 150 años de la Federación Inglesa de Fútbol. Y entonces, en la Catedral del Fútbol Mundial. En la Catedral del Fútbol Mundial. Y uno no vio ese tipo de manifestaciones que a mí me parecen hasta grotescas, las que se dieron el día de anoche, comparadas con las que, pues ahí estaba la presidenta de Alemania, presenciando el partido. Angela Merkel presenciando el partido, todos los jerarcas de la Liga Europea, y ustedes en buen sentido, no terminaron como el presidente de Televisa, medio desnudo, no, allá todos de traje, o sea, ayer nació la perra brava desde América. Encabezada por el presidente de Televisa. Por William Carragher. Entonces, a mí me parece que parte de este problema sociológico, como tú lo dices, Javier, tiene mucho que ver inclusive por la confrontación que viven las propias 2 televisoras impulsoras de 2 equipos, aunque el Cruz Azul no es parte de TV Azteca, pero como ella transmite sus partidos, bueno, pues lo ha tomado como si fuera suyo, entonces una confrontación muy fuerte que existe entre las televisoras, y además unos comentaristas que exacerban los ánimos del público que ve. Y estamos hablando que en un estadio que le caben 105,000 habitantes, 105,000 aficionados, cuando estás hablando que anoche México se paralizó de las 7 de la noche a las 9:30, donde todos estábamos pegados a la televisión, pues me parece que al final de cuentas termina, afortunadamente, en el caso nuestro del Estado, pues con 2 muertos. Todavía no conocemos lo que haya sucedido a nivel país, pero que seguramente va a poner en evidencia que no tenemos cultura deportiva, y que no estamos atendiendo ese problema como le sucedió a Europa, que inmediatamente le metieron mano los propios gobiernos y acabaron con esas hinchas belicosas. Sobre todo los hooligans. Sobre todo los hooligans, y entonces uno ve estadios con un mejor comportamiento, y no con el comportamiento que se mostraba el día de ayer en el Estadio Azteca. No hay foso ni malla entre el público ni los jugadores. Así es. Sí, están al alcance, y uno no ve que arrojen cosas a los jugadores. Que revientan vasos de cerveza. Sí, no, aquí se ve desastroso se ve el espectáculo. Javier. 2 cositas rápidamente. Yo digo que hay que aplicar la ley antimonopolios también en el fútbol. Sí. Para empezar. Para hacer que se respete, ¿no? Para hacer que se respete y que esto vuelva a tener el carácter lúdico que debe tener el deporte y no el carácter mercantil que ha adquirido. Creo que a eso se refería don Guillermo cuando hablaba de este. Así es, de esa por disputa. eso exacerban y generan esto, porque ya se convirtió en un asunto básicamente de negocio de dinero. Y lo segundo, yo creo que es muy importante también reflexionar en esto. Yo veo que estos fenómenos, estas manifestaciones, estos desbordamientos, a propósito de un deporte, o un espectáculo, lo que sea, son manifestaciones de un escapismo social, y de desahogo de una frustración social muy fuerte que no se haya cómo canalizar
y bueno, los futbolistas lo echan fuera pateando un balón y estos pateando al semejante que tienen al lado en las gradas, ¿no? Ese es un que problema. tiene los colores contrarios. Sí, que tienen los colores contrarios. Ese es un problema de frustración social terrible. Muy bien, pues con estas palabras vamos a terminar nuestro programa el día de hoy. Vamos a hacer todas las tardes, vamos a hacer esta sugerencia. ¿Por qué no, si el carril del Vivebús se va a usar por los autobuses del Vivebús hasta agosto o diciembre, ¿por qué no abrirlo a la circulación ahora? En un mes que está por venir. Bueno, en un mes que está por venir, ¿por qué no lo abren a la circulación de todos los vehículos y evitarnos los embotellamientos que sufrimos los chihuahuenses mientras se pone en funcionamiento la obra? O cuando menos que metan ahí los camiones, porque luego se meten acá. Los urbanos que utilicen ese ya de una vez. Sí, me parece que estar bajar. desperdiciando un espacio que requiere la ciudadanía en estos momentos. Así es. Bueno, con esto es todo. Muchas gracias a Memo Lagunes. Al contrario, gracias a ti. Muchas gracias a Francisco Javier Pizarro. No, al revés. Y a Dani Vázquez. Muchas gracias y a usted por su atención. Quédese con Jorge Mendaris en Contraste Política y Sociedad.